Saludos, le habla el profesor José Díaz, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, del área de formación Ciencias Biológicas del tercer año de Educación Media General. A continuación daremos inicio a la primera unidad de aprendizaje titulada Los trabajos de Mendel y la genética. Durante esta primera unidad de aprendizaje veremos primeramente los antecedentes históricos a los trabajos de Mendel. Luego veremos el trabajo científico de Mendel, las ventajas de su sistema experimental y por último las leyes de Mendel. Antecedentes históricos al trabajo de Mendel. Todas las explicaciones acerca de los mecanismos de la herencia biológica hechos con anterioridad a Mendel resultaron en aproximaciones a la verdad, sin pasar de ser suposiciones, ya que carecían de rigurosidad científica. Entre las hipótesis sobre los mecanismos de la herencia que precedieron al trabajo de Mendel se encuentran, primeramente, el preformismo. El primer defensor de esta teoría fue el médico italiano Giuseppe degli Aromatari. El preformismo postulaba que en el óvulo o en el espermatozoide ya se encontraba presente y formado el feto, como un pequeño hombre denominado homúnculus. Este pequeño hombre estaba dotado de las diferentes partes del cuerpo, aunque como sus dimensiones eran muy pequeñas o estaban en estado líquido, no eran del todo visibles. Así, en la medida en que el feto se desarrollaba, se presentaba la solidificación gradual de cada parte y el organismo aumentaba así su volumen. La segunda hipótesis que se conocía era la epigénesis. Según esta teoría, en los óvulos y en el espermatozoide había materia indiferenciada que, después de la fecundación, solo debe diferenciarse y reordenarse, lo cual conduce a la formación de un embrión y luego del feto. El principal defensor de esta teoría fue Carl von Baer. La tercera hipótesis que se manejaba o se conocía era la pangénesis. Esta hipótesis fue postulada inicialmente por Aristóteles y muchos siglos más tarde por Charles Darwin, como una herramienta para explicar la similitud entre padres e hijos y el proceso de la evolución por medio de la selección natural. Darwin se basó en una simple especulación, la cual sostenía fundamentalmente en que ningún hecho científico, razón por la cual se le llamó hipótesis provisional de la pangénesis. Según esta hipótesis, cada órgano y estructura del cuerpo produce pequeñas partículas llamadas pangenes o gémulas, que, por vía sanguínea, llegan a las células sexuales o gametos. Cuando el gameto masculino se une con el gameto femenino, se origina un nuevo organismo. Este va a contener las gémulas de ambos progenitores. Así explicó Darwin la similitud que existe entre padres e hijos. La cuarta hipótesis es la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue postulada por el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck y se basa en dos hechos importantes. El primero es que un músculo que se ejercite constantemente tiene un mayor desarrollo. La segunda es que existe una tendencia a que los hijos se parezcan a sus padres. A partir de estos dos hechos, es fácil pensar que los cambios ocasionados por el ambiente en el organismo, es decir, los caracteres adquiridos, se heredan de padres a hijos, incluso si el ambiente no es el mismo que provocó el cambio en los progenitores. Quinta hipótesis, plasma germinal. Esta hipótesis fue postulada por August Weismann, quien puso en duda la teoría de Lamarck. Weismann llamó plasma germinal o germinoplasma a las células sexuales o gametos y somatoplasma al resto de las células del cuerpo o las células del embrión que origina cada sistema del organismo. Los cambios que sufre el germinoplasma son heredables. En cambio, los cambios experimentados por el somatoplasma no lo son. Según este postulado, el germinoplasma es el vehículo que utiliza el somatoplasma para pasar de una generación a otra. Trabajo científico de Mendel. Johann Mendel, nacido en 1822, muere en 1884. Nació en el pueblo de Heissendorf, que para aquel entonces pertenecía a Austria. Actualmente pertenece a República Checa. Sus padres fueron agricultores, los cuales desde pequeño le enseñaron todo lo referente a los cultivos.
En 1843, a los 21 años, ingresó en el monasterio agustino de Santo Tomás y tomó el nombre de Gregor. En el monasterio existía un estatuto en el cual los monjes debían enseñar ciencias en establecimientos de enseñanza superior de la ciudad. Por ese motivo, la mayor parte de los monjes estudiaban ciencias y se dedicaban a diversas actividades científicas. Mendel fue enviado a la Universidad de Viena, donde estudió matemáticas y ciencias naturales desde 1851 a 1853. A su regreso al monasterio en 1854, inició una serie de trabajos en plantas. Quería conocer los principios que rigen la transmisión de características desde los progenitores a sus descendientes. Estudió una gran variedad de plantas ornamentales y de árboles frutales del monasterio, pero sus trabajos más importantes para la genética los hizo con la planta de arveja común, científicamente llamada Pisum sativum. En 1865, Mendel terminó sus trabajos y presentó sus resultados en una reunión de la Sociedad de Historia Natural de Berna. Sin embargo, sus conclusiones no despertaron la curiosidad entre la escasa concurrencia, formada principalmente por astrónomos, botánicos y matemáticos. El resumen de la conferencia dictada por Mendel se publicó en 1866 en los Anuales de la Sociedad de Historia Natural de Berna. 2 años más tarde, Mendel debió asumir obligaciones propias del cargo en el monasterio, por lo que abandonó sus investigaciones. Luego de más de 30 años de haberse presentado el trabajo de Mendel en 1900, los investigadores Carl, Hugo y Erich rescataron de forma independiente los trabajos de Mendel. En los cruzamientos realizados por Mendel se aplicó toda una simbología que permite entender la transmisión de características desde sus progenitores a los descendientes, lo que sentó las bases para la definición de conceptos claves en la genética clásica. Ventajas del sistema experimental de Mendel. Muchos investigadores no lograron llegar a las mismas conclusiones de Mendel, ya que no utilizaron ni el material biológico idóneo ni la metodología apropiada. Mendel utilizó un excelente diseño experimental utilizando las siguientes ventajas metodológicas. Selección del material apropiado. Escogió plantas de Pisum sativum que presentan las siguientes ventajas. Número 1. Producen varias generaciones por año. Número 2. Sus flores poseen el aparato reproductor femenino, es decir, el pistilo, y el masculino, que es el estambre, encerrados dentro de la corola, lo que facilita la autofecundación e impide el cruce espontáneo con el polen de otras variedades, aunque en estas plantas es fácil realizar la fecundación cruzada, transportando manualmente el polen de una flor a otra. Número 3. Son lo suficientemente simples para poder permitir su manipulación y presentan rasgos claramente observables. La siguiente ventaja es que Mendel utilizó líneas puras. Mendel obtuvo plantas de arvejas con una característica que le interesaba estudiar. Tercera ventaja. Estudio de caracteres y rasgos específicos. En sus trabajos, Mendel centró su atención en un solo rasgo cada vez y no en todas las características de la planta. Fijó su atención en 7 caracteres específicos y visibles de la planta, representados por 2 rasgos contrastes. Claramente pueden observar estos 7 rasgos apreciados por Mendel y sus 2 rasgos contrastes, es decir, su fenotipo. Cuarta ventaja, aplicación de análisis estadístico. Otro gran mérito de Mendel fue que aplicó por primera vez en la biología el análisis matemático y estadístico. Todos los datos obtenidos fueron organizados aplicando la matemática. Leyes de Mendel. Primera ley de Mendel. Mendel propuso su primera ley después de analizar los resultados de cruces monohíbridos. El cruce monohíbrido ocurre entre 2 líneas puras, cada una de las cuales exhibe uno de los 2 rasgos contrastes de una característica. El resultado de este cruce produce híbridos, producto del cruzamiento de 2 líneas puras.
El análisis realizado por Mendel le permitió postular el principio de la segregación, también conocido como primera ley de Mendel, siendo este su postulado. Al cruzar los híbridos obtenidos en la primera generación, los dos caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos. Así aparecen varios fenotipos en la descendencia. La segunda ley. Mendel hizo cruces que consideraban la herencia de dos caracteres simultáneamente. El cruce dihíbrido ocurre entre dos líneas puras que difieren en dos características, y los individuos que se obtienen se denominan dihíbridos. Basado en sus resultados, Mendel dedujo la segunda ley, denominada ley de la distribución independiente de los caracteres, siendo este su postulado. Los factores hereditarios mantienen su independencia a través de las generaciones y se distribuyen al azar a los descendientes. Ahora les presento la evaluación a desarrollar para esta primera unidad de aprendizaje. A través de un trabajo escrito, desarrollen los siguientes aspectos. Los 5 mecanismos de herencia biológica aceptados antes de los trabajos de Mendel. Desarrollar cada uno de ellos. Biografía de Gregor Mendel. Nacimiento, crianza, estudio e investigación. Sistema experimental de Mendel. Siguiente, planta Pisum sativum. Siguiente, primera ley de Mendel y su postulado. Siguiente, segunda ley de Mendel y su postulado. Y por último, influencia e importancia de Mendel en la genética. Pautas. La investigación debe contener su respectiva portada, escala de estimación, introducción, conclusión y anexo. Puede realizarlo de manera digital o manuscrito. Si lo desea realizar manuscrito, puede realizarlo en hoja de examen, de libreta, hoja blanca u hoja de reciclaje. Acá les presento la escala de estimación que debe contener su evaluación para ser entregado el 1 de febrero de 2021.